Historias y relatos fantásticos. Los sueños son el refugio de los niños, la realidad es el desafío de los adultos. A los ojos de un niño. Todos pasamos aquella época en que nuestros ojos se abren al mundo. La casa donde vivimos, las calles de nuestro pueblo, el mechero que nos alumbra en la noche. Claro. Pero esta historia ocurrió a principios de los 80, cuando en Mantay no había luz eléctrica y era muy remota la percepción siquiera de que un día lo hubiera. Tomás, así se llamaba el pequeño infante, salía al patio de su casa y de allí miraba a los cerros. Eran meses de verano, tiempos donde el sol calentaba más, donde el ciclo del agua se presentaba en la forma de lluvias en la sierra. Pero las lluvias en este lugar eran muy educadas, solo llovían en las tardes, dejando un fresco amanecer casi límpido. Las nubes blancas, muy blancas, cubrían la cima de los cerros, adornando aún más aquel paisaje, aquel valle serrano. Los altos. Muchas veces había escuchado hablar de los altos a los adultos, a su padre y a otras personas del pueblo. Y Tomás solo miraba la parte alta de los cerros. Sí, allá estaban los altos. Allí debía de ser. Y también hablaban de Dios. Allí debía de estar su casa. De seguro que ellos lo vieron. Le hacían aprender a rezar, a pedir a Dios por nosotros, pero Tomás quería verlo él mismo, ir a los altos. Pero al solicitar a su padre con su aún torpe lenguaje que lo llevara a los altos, éste respondía con todo el amor del mundo: «Aún no, mi pequeño Tomás. Crece un poquito más y te llevaré». Para Tomás, un día era una eternidad. Al cabo de una semana, Tomás ya se sentía mucho más grande que hace una semana atrás y preguntaba de nuevo: «Papá, ¿me llevas a los altos?». Y claro, papá cariñosamente respondía: «Hijo, aún falta un poquito de tiempo más». Tomás se decepcionaba mucho. Era su sueño subir allá arriba, a los altos, y aún le faltaba crecer. Al cabo de otra semana, que para un niño era una eternidad, volvía a preguntar: «Papá, ya crecí, ya soy grande, ¿me llevas a los altos?». Papá, sonriente, respondía a su hijo: «Espérate un poco de tiempo más y te llevo». Los meses de lluvia en general son 3 por estos lares: enero, febrero y marzo. Para el niño, esta temporada era muy larga y sentía que ya crecía, que ya era grande, y cada semana que pasaba era lo mismo: la misma insistencia, la misma solicitud y la misma respuesta. Un día, papá llegó a la casa como a las 2 de la tarde, antes de que las lluvias cayeran, con varios burros cargados de leña. Tomás había notado que los que llegaban con leña al pueblo venían de los altos. Entonces supo que su padre había madrugado, de seguro cuando aún era muy de noche, y se fue sin llevarlo. Entonces, con unos ojos muy tristes, se le acercó a su padre y le dijo: «Papá, me dejaste, no me llevaste a los altos». Acto seguido, se puso a llorar desconsoladamente, imposible de poder calmar. Lloraba hasta desparramar su llanto en suspiros profundos. Aquella noche, Tomás se quedó dormido en medio de suspiros. Su llanto era tan grande que aún dormido suspiraba, y fue un golpe muy duro para él. Sintió que su padre lo había engañado, que tal vez no quería llevarlo. Pasaron los días y el cambio de Tomás era notorio. Evitaba acercarse a su padre y hasta mirarlo, pues rehuía de sus ojos y sus palabras.
Tomás quería ir a los altos, quería ir a ver a Dios, allá sobre las nubes. El papá de Tomás sintió mucha pena por su hijo, aquel distanciamiento, aquella inocencia que no sabe. Claro que no. Papá iba a los altos, sí, a cortar leña de los montes de Queñua, un árbol netamente de las partes andinas que abundaban y eran temporada para traerlos. Papá sabía que más que por leña, si llevara a Tomás, este al ser muy pequeño aún necesitaría de cuidados en los altos. Muy aparte del frío de la madrugada, también por los escarpados, espinas y podía perderse entre las nubes que en ciertas ocasiones podía ser fatal. Pero aquella actitud de su hijo había sido muy lastimera. Tomás, una noche como cualquiera, se fue a dormir a su cama. Varias frazadas eran su cobija para no tener frío, que aunque era verano, en estas zonas serranas el frío era muy fuerte. Entonces se durmió sin pensar siquiera en el mañana. Tomás sintió que le sacudían. Él estaba tan calentito en su cama y aquella intrusión molestaba demasiado su dulce sueño. Tomás, despierta, vamos a los altos. Tomás escuchó la voz de su padre y entonces cayó en cuenta en su tierno cerebro en una fracción de segundos todo lo que había dicho y hecho por insistir a su padre que lo llevara a los altos. Pero la cama estaba tan calentita y le estaban malogrando su dulce sueño. Se sentó aún muy somnoliento y muy furioso consigo mismo se dijo: ¿por qué caracho tuve que insistir que quería ir a los altos? A veces, los sueños son más dulces que la realidad, pero solo la realidad nos hace crecer. No dejes que nadie te despierte de tus sueños, pero tampoco dejes de vivir la realidad. Los sueños son el alimento del alma, la realidad es el alimento del cuerpo. Ambos son necesarios para vivir. Los sueños nos muestran lo que queremos, la realidad nos muestra lo que tenemos. Aprende a valorar ambos.